Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Grupo terrorista de las FARC suspende diálogos de paz y le plantea en la mesa de negociación un complejo pulso de poder al presidente Juan Manuel Santos. La delegación de paz de las FARC-EP ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental. La organización criminal insiste en que sea una asamblea constituyente y no un referendo, como lo propone el mandatario, la que refrende los eventuales acuerdos de paz que sean alcanzados en La Habana, Cuba. En contraste, ayer el gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado. El gobierno colombiano respondió con una advertencia y exigió que la pausa en las conversaciones sea breve. Legítimo y válido que lo estudien, pero el tiempo pasa y la paciencia del pueblo colombiano tiene su límite. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la exministra de Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y los congresistas Luis Fernando Velasco y Jorge Enrique Robledo controvierten desde orillas ideológicas opuestas el significado y los alcances políticos que representa el freno que las FARC ponen a los diálogos de paz. Nuestros tres panelistas analizan si tiene sentido plantear un mecanismo que refrende un eventual acuerdo de paz cuando este todavía no existe. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: hay crisis en el proceso de paz de La Habana, sin que la opinión conozca el contenido de lo negociado hasta ahora. Y pese al incierto futuro que le espera a las negociaciones del presidente Juan Manuel Santos en medio del proceso electoral que se avecina en Colombia, el gobierno y el grupo terrorista centran ahora la discusión en cuál debe ser el mecanismo para que sea refrendado un eventual acuerdo de paz que lleve al fin del conflicto. El punto clave: el mandatario colombiano presentó un proyecto de ley al Congreso que busca levantar la limitación legal que existe en Colombia para que la celebración de un referendo coincida con el día de las elecciones presidenciales o legislativas. Santos defiende el referendo como el mecanismo apropiado para refrendar un eventual acuerdo de paz en las urnas. Un proyecto de ley estatutaria que permita que los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales, es decir, elecciones de Congreso, que sería lo que estamos buscando, o las elecciones presidenciales. Lo que hemos decidido es un acto de responsabilidad con el país, porque si no hay acuerdos, si no llegamos a algún acuerdo, pues no sucede absolutamente nada, no se aplica esta posibilidad. El punto clave: las FARC respondieron al proyecto de ley del presidente Santos suspendiendo temporalmente los diálogos. El grupo terrorista defendió la Asamblea Constituyente como la mejor vía para lograr un tratado de paz. No obstante, sus voceros en Cuba aseguraron que analizarían los alcances de la propuesta presidencial. La delegación de paz de las FARC-EP ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa
para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental, sin detrimento de la consulta interna que deben hacer como organización. Ayer el gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado. El punto clave ante la tensa situación que por primera vez desencadenó la suspensión de las conversaciones, Humberto de la Calle, el jefe de la delegación del gobierno colombiano en la mesa de negociación, aseguró que los diálogos no se habían roto y que esperaba que fuera breve el tiempo que las FARC le dedicaran al estudio del proyecto de ley. No obstante, y horas más tarde, el presidente Santos ordenó el regreso a Colombia de su equipo negociador. En este proceso, el que decreta las pausas y pone las condiciones no son las FARC. De manera que yo he tomado la decisión de llamar a los negociadores para que se vengan inmediatamente aquí a evaluar el alcance de ese comunicado y el alcance del comportamiento de las FARC frente a iniciativas que lo único que están buscando es acelerar la solución de este conflicto. El proyecto de ley presentado en el día de ayer no convoca a un eventual referendo, ni mucho menos determina su contenido.